El día de hoy hablaremos de conceptos generales del pre- y postoperatorio. Los contenidos a revisar son para el preoperatorio, definición y conceptos básicos, patologías crónicas asociadas y clasificación ASA. Y respecto al postoperatorio, veremos definición y conceptos básicos, las características de cada nivel de atención. Empecemos. El manejo preoperatorio se define como conjunto de medidas y resguardos que el médico debe adoptar cuando se enfrenta con un paciente con una patología que podría requerir manejo quirúrgico, el cual tiene los siguientes objetivos: evitar o reducir la morbimortalidad operatoria, facilitar la recuperación total y rápida del paciente, minimizando secuelas, pronto reintegro a su entorno familiar y a sus actividades laborales, reducir los costos materiales y humanos, reduciendo la estadía hospitalaria. ¿Cómo enfrentamos inicialmente? Nos vamos a disponer primero a realizar una evaluación de riesgo, en donde indagaremos exhaustivamente sobre las condiciones del paciente, como por ejemplo la edad, el estado general y nutritivo, la patología quirúrgica de base, gravedad y pronóstico, la patología crónica asociada, gravedad y pronóstico, cuadro agudo, complicado, urgencia o emergencia, disponibilidad de recursos técnicos, materiales y humanos. En el caso en que nos enfrentemos a un cuadro, una urgencia o emergencia, se debe actuar con rapidez intentando conseguir la estabilización hemodinámica. El primer paso es la monitorización del paciente para evaluar su estado hemodinámico. Si presenta signos de shock, el procedimiento a realizar es la reposición de volumen mediante la aplicación de cristaloides por vía venosa periférica o central asociado a drogas vasoactivas, corticoides y antibióticos. Si encontramos indicios de infección sistémica, se deben realizar hemocultivos de aerobios y anaerobios, cultivos de secreciones y fluidos e iniciar antibioterapia de amplio espectro, mientras se decide la intervención. El siguiente paso será ahora llevar al enfermo a las mejores condiciones generales y locales posibles para enfrentarse a la agresión anestésico-quirúrgica, en donde será de importancia reconocer las distintas comorbilidades que pueda tener el paciente para tratarlas de manera oportuna y llegar a su control. Entonces, como vimos anteriormente, cualquiera sea la condición de la patología quirúrgica de base, hay que considerar que la mayoría de los pacientes sufren de una o más patologías crónicas asociadas. Las más frecuentes son las siguientes: hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad obstructiva crónica, enfermedad cardiovascular, tromboembolismo pulmonar y daño hepático crónico. Es importante que estas patologías sean reconocidas y manejadas, por lo que a continuación profundizaremos en cómo hacerlo en cada uno de estos casos. El manejo de la hipertensión arterial consiste en mantener un régimen hiposódico y la mantención de drogas antihipertensivas hasta el día de la intervención, a excepción de los diuréticos, que deben suspenderse como mínimo un día antes de la cirugía. Como concepto importante, en caso de cirugía electiva, esta debe ser postergada hasta que exista un control total de esta patología. Si por alguna razón esto no es posible y debe ser sometido a una cirugía de urgencia, debe recurrir a los especialistas correspondientes para su adecuado manejo. En el caso de la diabetes mellitus, cuando es estable y leve, la indicación sería un régimen hipocalórico y control de glicemias pre-, intra- y postoperatorias, agregando insulina según esquema y hemoglucotest. En caso de diabetes mellitus moderada a severa, es necesario discontinuar hipoglicemiantes orales con 48 horas de anticipación y usar insulina cristalina según esquema de hemoglucotest. En el caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se debe realizar un estudio específico que consiste en radiografía de tórax antero-posterior y lateral, gases arteriales, espirometría y cultivos de expectoración. Además, es necesario realizar una preparación con kinesioterapia respiratoria, broncodilatadores y antibioterapia específica de ser necesario. El manejo de la enfermedad cardiovascular depende de los escenarios a los que nos enfrentemos. En caso de estar frente a un trastorno del ritmo, suele ser necesario la instalación de un marcapaso transitorio o una cardioversión médica o eléctrica. En caso de falla cardíaca, es necesario extremar el cuidado con el aporte de volumen, siendo aconsejable la monitorización de la presión venosa central, con instalación de un catéter subclavio o yugular interno. Como concepto importante, en caso de infarto agudo del miocardio reciente o isquemia en curso, la intervención debe ser postergada. En caso de extrema urgencia y que aún así se lleve a cabo una cirugía, se debe estar muy alerta ante la aparición de insuficiencia cardíaca.
En el tromboembolismo pulmonar se presenta una situación diferente. El propósito en este caso no es pesquisarlo y tratarlo en primera instancia, sino identificar precozmente los factores de riesgo para trombosis venosa profunda con el objetivo de realizar una profilaxis oportuna. Estos son edad mayor a 40 años, obesidad, anestesia general, cirugía mayor a 45 minutos de duración, embarazo y posparto, historia previa de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar y neoplasias malignas. En estos casos, la profilaxis consiste en métodos mecánicos como la elevación de las piernas y levantada precoz, las medias de compresión elástica y las botas de compresión neumáticas, y el manejo médico, como la administración de heparina cálcica, los anticoagulantes, los dextranos y heparina de bajo peso molecular. Frente a un paciente con daño hepático crónico, es aconsejable contraindicar cualquier cirugía electiva, a menos que sea un caso muy leve. Si la patología base es ineludible y la intervención debe realizarse, se puede tomar las siguientes medidas. Administrar vitamina K por 3 días para subir la protrombina por sobre el 70%. Si no se consigue, 2 a 4 unidades de plasma fresco inmediatamente antes de la cirugía. Si la falla hepática es evidente, debe manejarse con aporte calórico importante, restricción del aporte proteico y enemas evacuantes diarios para evitar la encefalopatía portal. Y como último punto, vamos a ver la clasificación ASA, la cual se define como una escala de evaluación para el paciente en función de su capacidad funcional y la presencia o no de comorbilidades, variables que se relacionan con el riesgo de mortalidad por procedimiento quirúrgico. Un paciente ASA 1 es aquel sano que no tiene patología crónica asociada. Un paciente ASA 2 es aquel que tiene una patología crónica asociada compensada que no afecta la actividad diaria, como por ejemplo obesidad leve, consumo de alcohol, tabaquismo. Un ASA 3 corresponde a un paciente con múltiples patologías asociadas o una patología mal controlada. En términos funcionales hay un compromiso significativo. Por ejemplo, un paciente con diabetes mellitus mal controlada, dependencia o abuso de alcohol o un portador de marcapasos. Un paciente ASA 4 es aquel con una enfermedad grave e incapacitante no controlada o terminal, con peligro de muerte siempre presente, como por ejemplo una disfunción valvular severa, un infarto al miocardio reciente, entre otros. Y finalmente, el ASA 5 corresponde a un paciente en peligro inminente con escasas posibilidades de sobrevivir, ejemplo, una disfunción orgánica múltiple, una aneurisma roto, etc. Ahora vamos a hablar del manejo postoperatorio. Este se define como el proceso que abarca desde el fin de una intervención quirúrgica hasta que el paciente se recupera completamente, con o sin secuelas asociadas. Las fases del postoperatorio son 3: el inmediato, el mediato y el tardío, aunque en términos prácticos pueden superponerse. El primero contempla las primeras 6 horas después de la intervención quirúrgica, habitualmente en una sala de recuperación en donde se monitorizan sus signos vitales y se controla el dolor. En el postoperatorio inmediato, el paciente es dirigido a una sala común o a su propia habitación, en donde la vigilancia ya no es tan estricta y donde el principal objetivo es recuperar la movilidad y la tolerancia digestiva. Finalmente, la fase tardía corresponde al periodo que comprende entre que el paciente es dado de alta hasta que se reincorpora nuevamente a sus actividades habituales. Según los factores de riesgo, tanto del paciente como los asociados al acto quirúrgico, propiamente tal, se puede definir el tipo de atención que se necesita durante el postoperatorio, según el tiempo y los cuidados necesarios. La cirugía ambulatoria se define como el postoperatorio en domicilio. Para asegurar un buen curso de este, lo más importante es contar con un familiar responsable que le ayude al paciente a cumplir con sus indicaciones y que pueda trasladarlo a la brevedad en caso de signos de complicación y por lo tanto es necesario que tenga disponibilidad horaria, que pueda ayudar al paciente a cumplir con sus indicaciones y que tenga facilidades para acudir al servicio de urgencia en caso de complicaciones. La observación básica en cirugía no ambulatoria consiste en la evaluación de parámetros como magnitud del dolor, signos vitales, diuresis, débito de drenaje y sondas, etc., cada cierto periodo de tiempo. Es bajo esta observación que el médico cirujano deberá ser capaz de reconocer una evolución fuera de lo habitual y una potencial complicación, la cual deberá tratar de manera oportuna. Las indicaciones generales que se entregan en este contexto son: tipo de reposo. Recordar que es importante incentivar la levantada precoz y considerar que en caso de grandes laparotomías o hernioplastías es útil colocar una faja elástica abdominal. El régimen.
Cuando es necesario evitar la ingesta, se debe indicar régimen cero. En la mayoría de los casos, se deja a los pacientes con régimen liviano, dados los beneficios que tiene la realimentación temprana. Hidratación. Su administración permite cubrir los requerimientos mínimos necesarios de líquido, electrolitos, glucosa, mientras se recupera la función normal del tubo digestivo. Bloqueadores de secreción de ácido gástrica. Analgesia. Tromboprofilaxis, que puede ser mediante utilización de medidas físicas, como por ejemplo kinesioterapia, deambulación precoz, vendas elásticas o comprensión neumática intermitente, y medidas farmacológicas, como por ejemplo la heparina de bajo peso molecular. Antibióticos, nunca como profilaxis y siempre deben indicarse según los patógenos probables. Finalmente, la unidad de paciente crítico permite la monitorización fina y tratamiento en pacientes de alto riesgo, con problemas quirúrgicos muy graves o con complicaciones postoperatorias serias. Eso ha sido todo, espero que les haya servido. Nos vemos en un próximo video.